A ver, hemos dicho Dios es un Dios que trasciende las generaciones. A veces tú solo piensas en tu propia generación y solo te enfocas en tu etapa de vida. Pero ¿sabes que Dios se interesa en cada generación que actualmente está presente en el mundo, en tu familia, en tu sitio de trabajo? Este es un tiempo impresionante donde en los sitios de trabajo se unen en los equipos diversas generaciones. Igual Dios se interesa en las generaciones dentro de la iglesia y queremos que la iglesia sea una iglesia multigeneracional, una iglesia que piense en generaciones. Porque cuando decimos una iglesia relevante para la familia de hoy, las familias más fuertes son multigeneracionales. Son familias extendidas, donde hay conexión entre abuelos, padres, tíos, hijos, nietos. Son familias mucho más fuertes. Y así la iglesia como una familia extendida. En Génesis 50:24 leemos: José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solamente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y con esta declaración de José, en el momento en que habla con sus hermanos, él está diciendo, Dios es un Dios multigeneracional. Dios es el Dios de Abraham, padre de Isaac. Dios es el Dios de Isaac, padre de Jacob. Dios es el Dios de Jacob, padre de José. Por lo menos aquí vemos 4 generaciones. Cuando tú piensas en tu vida, ¿piensas de esa manera? Dios es el Dios de mis abuelos. Dios es el Dios de mis padres. Dios se ha convertido en mi Dios personal, con quien me relaciono, quien me guía, quien me enseña, quien me da poder para vivir. Dios es el Dios de mis hijos. Dios es el Dios de mis nietos. ¿Lo piensas de esa manera? Dios es el Dios de mis padres espirituales, de mis padres en la fe. Dios es mi Dios, me levanta para ser padre espiritual de otros, pero Dios me guía para ayudar a esos otros también a convertirse en padres en la fe de alguien más, de muchos. Eso es pensar generacionalmente. Las promesas de Dios de guiar a su pueblo y cumplir sus propósitos se dan de generación en generación. Hemos distribuido 4 generaciones, menores de 20 años, y hemos dicho, aquí el asunto clave es la identidad. Y decíamos, esta es la base, los primeros 20 años de nuestra vida, donde nos encontramos en el proceso de describir, o de descubrir, mejor dicho, quiénes somos, qué nos define, cuáles son nuestros valores en la vida, hacia dónde vamos, esos primeros 20 años. Y si no estuviste la semana pasada, yo te invito a ver en YouTube esta primera generación, menores de 20 años, y la importancia de establecer este fundamento, porque algunos pasaron los 20 años y no exploraron lo suficiente y no se comprometieron realmente
con una identidad clara. Y sabes, esto es como el béisbol. Si uno no conecta un hit y pisa primera, no puedes ir a segunda. Algunos todavía, siendo mayores de 20 años, tienen conflictos con su identidad. Tienen conflictos con esto de preguntarse, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué realmente me define? Luego entonces tenemos entre los 20 y los 40 incremento, entre los 40 y los 60 influencia y a partir de los 60 impacto. Veamos entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta segunda generación entre los 20 y los 40 años. Yo pienso cómo entré a los 20. Entré siendo líder de nuevas generaciones, trabajando con jóvenes. Yo recuerdo que mi gran meta para ese momento era enseñar a los jóvenes cómo aplicar la vida de Cristo a su vida cotidiana. Recuerdo prepararme para hablarles a ellos, para ayudarles a conectar principios eternos con la realidad que les tocaba vivir, con su día a día. Recuerdo que para ese tiempo era estudiante universitario. Viajaba todas las semanas de Maracaibo a Barquisimeto. Era el novio de una preciosa joven achinada de cabello negro que se había convertido en la razón, en el motivo de mis sueños. Para esta etapa me casé y comenzamos a construir un hogar. Fui llamado a servir a Dios de forma muy particular como pastor de jóvenes. Pero en esta etapa me convertí en pastor principal de la iglesia que ahora pastoreo después de muchos años, que Dios me ha dado el privilegio de dirigir y de servir, que se ha multiplicado en varias sedes y en varios lugares donde ha sido plantada. Así que entras a los 20 con ese fundamento que es tu identidad. Y ahora comienza el incremento. Durante esta etapa experimentamos crecimiento personal, espiritual y vocacional. Construimos sobre los cimientos de nuestra identidad y ampliamos nuestras habilidades y nuestras perspectivas. La mayoría de cosas que hoy sigo impulsando y levantando equipos y dirigiendo a otros para que estén al frente, se iniciaron en esta etapa. En esta etapa de incremento, etapa donde debes pensar en crecimiento y multiplicación. Crecimiento y multiplicación. En base a quién eres. En base a tu personalidad única. En base a tus intereses. Eso que te apasiona. Eso que te gusta naturalmente, que te enciende. Que sientes como un llamado. En base a tus habilidades y destrezas, eso que sabes hacer bien, eso para lo cual fuiste capacitado y dotado, y en lo que te amplías. Porque el talento en este sentido no es suficiente, debe ampliarse.
y en base a tus valores, a eso que es más importante en la vida y a tu propósito. Esa es esta etapa. Y es una etapa muy interesante, es una etapa maravillosa. Incremento. ¿Cuál es la clave del incremento? La clave es la administración sabia. La administración sabia de nuestras capacidades, de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de nuestras relaciones para construir visión personal. ¿Sabes? Visión personal. Comienzo con el fin en mente. Visión personal. Hay un destino donde voy a llegar. Quien no tiene visión personal está extraviado en la vida. No sabe a dónde va. No tiene un enfoque. Y su tiempo, esfuerzo y recursos pueden diluirse. Por eso es tan importante. Voy a construir esta visión personal. ¿Dónde me veo? Mira, una pregunta muy importante para quienes inician esta etapa de la vida entre los 20 y los 40 es, y hay que preguntárselos una y otra vez, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Defínelo más y más claramente. Y esa pregunta hay que hacerla una y otra vez. ¿Realmente te ves allí? ¿Y cuánto de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tus recursos estás dispuesto a invertir en eso? ¿Y cómo estás administrando tus capacidades para llegar allí? ¿Y cómo administrarás tu tiempo para llegar allí? ¿Y cómo estás administrando tus recursos para llegar allí? ¿Y qué acerca de tus relaciones? ¡Wow! Lo contrario al incremento, ¿qué es? Estancamiento. Estancamiento. Y quienes salen de esta etapa de la vida sin haber administrado sabiamente cada uno de estos aspectos, salen de esta etapa de la vida sintiéndose estancados. ¿No es cierto? Sintiéndose frustrados en muchos sentidos. Sintiendo una falta de crecimiento y desarrollo en lo espiritual, porque Dios es quien te da sentido y propósito. Cuando abrazas a Cristo por la fe, no solo eres perdonado de tus faltas contra Dios, Dios te da una nueva vida a través de Cristo. Dios te aparta para Él y te llama a ser una diferencia en este mundo. Eso es ser santos. Y además de eso, Dios te da propósito. Te da propósito como su hijo. Necesitas crecer espiritualmente en tu relación con Él. Necesitas crecer personalmente. Necesitas crecer vocacionalmente. Una carrera. Y eso va mucho más de lo que estudio o lo que trabajo. ¿Ok? Eso implica propósito. Ahora, he dicho, ¿cómo logramos incremento? Pensando en crecimiento y multiplicación. Crecimiento y multiplicación. Y recuerda, administrar sabiamente. Administrar sabiamente. Pensemos en la historia de José. Veíamos la historia de José la semana pasada brevemente. Pero ahora vamos a enfocarnos en esta historia entre los capítulos 37 al 45 de Génesis. Pensemos en José. Él está en la casa de su padre a los 17 años.
Está formando una identidad. Hay tantos sueños en su corazón, pero quizás un corazón algo arrogante que le dice a sus hermanos lo que ve acerca de su futuro por medio de sus sueños. Yo vi 2 estrellas y la luna y el sol que estaban allí postrándose delante de mí. ¡Wow! Siendo el favorito, despierta odio en sus hermanos, envidia, están resentidos. Y de la casa de su padre pasa al pozo, yendo a ver dónde están sus hermanos. Cuando se acercan, dice, ahí está el favorito de papá, el que se viste como un príncipe, con túnicas, con una túnica de colores. Y lo lanzan al pozo y allí piensan en matarlo. Pero uno de sus hermanos intercede y cree que es mejor idea venderlo como esclavo a los mercaderes egipcios. Y del pozo pasa a la casa de sus amos, a la casa de Potifar, para servir como esclavo. Y sabes, José no tiene dones solamente, dones espirituales, no tiene capacidades, tiene una habilidad de administrar, de organizar, de gerenciar, que es una capacidad extraordinaria. Y su amo, este hombre rico egipcio, se da cuenta de esa capacidad y le delega toda la administración de su casa, de su hacienda, hasta el punto de que la Biblia dice que Potifar solo se preocupaba por lo que iba a comer. Pero de la casa de sus amos va a la cárcel porque es acusado injustamente de querer violar a la esposa de Potifar. ¿Quién lo acusa? Esta misma mujer. Porque ordenándole a el esclavo que estuviera con ella sexualmente, él se negó. Y ella se indigna. Y como ya lo había desnudado y tenía su ropa en su mano, esta fue la evidencia que presentó. Y en la cárcel, él siguió utilizando sus dones para la interpretación de sueños, pero también sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades para administrar, organizar y gerenciar. Y un preso se convierte en la mano derecha del hombre que dirige la cárcel. Increíble. ¿Y saben lo que dice? Una de las frases que más te impactan cuando lees la historia de José es: Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y luego de la cárcel va al palacio. Porque habiendo interpretado los sueños de los funcionarios del faraón de Egipto, aunque ellos lo olvidaron por un tiempo, aunque uno de ellos, el copero, que era como un ministro, mano derecha de Faraón, aunque lo olvidó por un tiempo, luego cuando Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, ese lo sabemos casi todos, aunque no leamos la Biblia, es un dicho en las naciones. Este copero recomendó a Faraón a José. Y si tú notas algo, cuando José está delante de Faraón, usa sus dones espirituales para interpretar el sueño de Faraón con esa capacidad especial que Dios le había dado, pero al mismo tiempo le dice a Faraón lo que debería hacer mientras vienen estos 7 años de abundancia para prepararse para 7 años de escasez. Le dice: busque un hombre que administre
todo lo que se produzca durante estos 7 años de abundancia y que guarde el 20% de todo lo que se produzca en la tierra para cuando vengan los 7 años de escasez, poder enfrentarlos con éxito. Y Faraón, cuando escucha todo esto, la pregunta que se hace es, ¿y quién? ¿Quién puede estar al frente de todo eso? Y de pronto lo mira y le dice, pues tú vas a ser ese hombre. Y se convierte en el segundo hombre más importante del mundo en ese tiempo. ¿Cuántos años tenía cuando llega al palacio? 30 años. Él es un extraordinario ejemplo de alguien que está en esa etapa de incremento entre los 20 y los 40 años y que en cada lugar que llega administra muy bien sus capacidades, su tiempo, sus recursos y sus relaciones. ¿Tuvo jefes difíciles? Sí. Potifar fue un jefe difícil. Y la esposa de Potifar, peor. Pero supo ser leal a Dios y ser leal a Potifar. Inclusive la respuesta que le da a la esposa de Potifar es, no puedo ser desleal. No puedo ser desleal con alguien que me ha encargado todo, con alguien que me ha dado tanta confianza. Y hacerlo sería también pecar contra Dios. Involucrarme sexualmente con usted sería también pecar contra Dios. ¡Wow! El incremento se evidencia diariamente, no en un día. Yo quiero recordarte eso. Si tú estás entre los 20 y los 40 años, no creas que el incremento ocurre de la noche a la mañana. No ocurre de la noche a la mañana. Se requiere administrar sabiamente, pero día a día, capacidades día a día. Usar esas capacidades cada día, aprender más cada día, preguntar a otros día a día, aprender de alguien más día a día. El tiempo día a día, los recursos cada día. Y luego vamos a ver cómo. Las relaciones. Esas son todo un reto. Pero es tu tiempo. Seguro me han escuchado decir esto. Las 3 decisiones más importantes en la vida. 3 decisiones más importantes en la vida. ¿A qué me dedicaré? ¿A qué le entregaré mi tiempo, que es el recurso más valioso? ¿Qué construiré con mi tiempo? Eso tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con el servicio a la gente, tiene que ver con un ministerio, mi servicio a Dios. Segunda decisión más importante. ¿Con quién compartiré mi vida? ¿Con quién compartiré mi vida? ¿Quiénes son los que me rodean? ¿Quiénes son las amistades? ¿Con quién caminaré? ¿Con quién me asociaré? Y en esto, número 1, ¿con quién me casaré? ¿Saben que esa pregunta, en todos los estudios que se han hecho, es la pregunta número 1 que determina felicidad? ¡Wow! Y a veces uno ve a una muchacha tratando de rescatar a un loco y uno dice, Dios mío, ¿cómo? ¿De quién te estás enamorando? Va a ser el padre de tus hijos. Va a ser el padre de tus hijos.
¿Y verdad que ocurre generalmente en esta etapa? Si no es que viene aferrándose sin ni siquiera haber establecido el fundamento de su identidad en la etapa anterior. Es día a día. Y es esta instrucción clave que Jesús da en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Dónde se comienza? En lo poco. En los 20, en lo poco. En los 20. Habilidades y destrezas no están plenamente desarrolladas. Comienza en lo poco. Tiempo no está utilizado con todo el potencial. Comienza en lo poco. Recursos, no tengo suficiente. Comienza en lo poco. Relaciones. Hasta ahora estoy conectándome. Comienza en lo poco. Tengo autoridades que son difíciles. Comienza en lo poco. Estoy aprendiendo a resolver conflictos. Comienza en lo poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Yo aprendí esta frase de mi mentor y la repito siempre. Lo pequeño es hermoso. Porque solo si es pequeño y saludable llegará a ser grande, saludable. No te preocupes si el negocio que estás comenzando parece ahora muy pequeño. Hazlo saludable para que pueda crecer saludablemente. No te preocupes si la carrera que ahora comienzas parece ser muy pequeña. Hazlo saludable para que tenga un impacto saludable mañana. La empresa, la visión, tu llamado para servir a Dios. ¿Recuerdas administrar sabiamente? A ver, repite eso conmigo. Vamos a decir todos. Administrar sabiamente. Esa es una palabra antigua. Es una palabra antigua, sí. Se llama mayordomía. Mayordomía. Y comienza con tus capacidades. Este es el tiempo de utilizar las fortalezas de personalidad, la forma como respondes naturalmente, tu forma de ser única, intereses, eso que te motiva, que te gusta naturalmente, que te aviva, que te enciende, habilidades, destrezas, eso que haces bien. Qué importante es que tú hayas descubierto y hayas comenzado a desarrollar habilidades y destrezas antes de los 20 años. Pero ahora es tiempo de utilizar esas habilidades y destrezas con todas las ganas, con todas las fuerzas, en cada oportunidad que se presente. Y tus dones, capacidades dadas por Dios, por medio del Espíritu Santo, para edificar la comunidad de fe a la que perteneces, para impulsar el reino de Dios en la vida de otros. Utilizar. Antes de los 20 años, descúbrelo. Antes de los 20 años, comienza a desarrollarlo.
Pero ahora, entre los 20 y los 40, úsalos con todas las ganas, con todas las fuerzas. Yo a veces veo chicos que quieren dar conferencias y sueñan con hablar en público. Y una de las cosas que les digo es, esa fue mi experiencia, antes de dar una conferencia, saben, en mi profesión como psicólogo, paga. Di unas 100 conferencias gratuitamente. Siempre que se presentó la oportunidad, en una escuela, en un colegio, en un grupo de padres, en un ambiente profesional, de gente que quería saber. Porque esa era mi oportunidad. ¿Para qué? Para utilizar mis habilidades y destrezas, esas que comencé, esas que descubrí y que comencé a desarrollar antes de los 20. Tiempo. Estamos hablando de administración sabia. Para incrementar, para crecimiento, multiplicación. Ese es el enfoque. Su horario semanal dice mucho sobre tus prioridades. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son tus metas más importantes? Es fácil establecerse metas. ¿Sabes qué es difícil? Definir una estrategia para alcanzarlas. Eso es fácil, establecerse metas, ¿no es cierto? Dígame una meta. Ah, ya la tiene. Ahora le pregunto, ¿y cómo lo vas a lograr? Y luego le pregunto, ¿seguro? ¿Seguro que así lo vas a lograr? Y el tiempo es clave en esto. Tú serás lo que estás siendo día a día. ¿Escuchaste eso? Tú serás lo que estás siendo día a día. No me digas que quieres llegar allá alto si día a día no estás dando un pequeño paso para llegar allí. Día a día, muéstrame tu horario semanal. Vamos, muéstrame tu horario semanal y te voy a decir a dónde vas a llegar. Tiempo. El tiempo, el secreto de nuestro éxito se encuentra en nuestra agenda diaria. Y algunos están desperdiciando este recurso tan importante. Entre los 20 y los 40 es esencial. Marca un trayecto. Marca un trayecto. Luego, recursos. Recursos. Y aquí, recomendaciones básicas. Puedes profundizar en eso. Tenemos un programa que se llama Mapa Financiero. Mayordomía de recursos. Y lo básico en todo esto de los recursos es registre ingresos y egresos. Controle gastos. Provea para los suyos. Ahorre, invierta y monetice. Esa palabra no la sabíamos hace unos años atrás. Pero hoy en día los muchachos dicen monetizar, monetizar. ¿Entienden eso? ¿Entienden la importancia de habilidades y destrezas? ¿Cómo utilizarlas para percibir ingresos? Y dé con generosidad. Dé a Dios y a su obra. Dé a los necesitados. Si no, no tiene ningún sentido todo lo demás. Y te estancas. A ver, di conmigo, administración sabia.
Hablamos de capacidades, hablamos de tiempo, ahora estamos hablando de recursos. Veo muchachos jóvenes que entienden esto, que lo entienden. Veo otros que están perdidos en el espacio. Veo hombres ya mayores que dicen, si yo hubiese aplicado esto, no estaría en la condición económica en la que estoy hoy. No pensaron en crecimiento. Relaciones. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. El que se junta con sabios, sabio se hará. El que con insensatos se junta va a recibir el daño, va a recibir las consecuencias. ¿Saben qué es más poderoso que la determinación, que la fuerza de voluntad? Los ambientes. Los ambientes. ¿Quieres convertirte en un corredor? Júntate con gente que se levanta temprano y sale a trotar todas las mañanas. Y no importa si tu fuerza de voluntad o determinación es débil en ese sentido. Ellos van a tocar tu puerta. Vamos, es hora de irnos. ¿No es cierto? ¿Quieres servir a Dios? Edificando vidas. Conecta tu vida con gente que ya lo está haciendo. Entre los 20 y los 40 años, las relaciones tienen gran importancia para crecer y multiplicarnos. La vida consiste en relaciones. Y por cierto, esto es toda la vida, antes de los 20, entre los 20 y los 40, después de los 40 sí, pero aquí para el incremento tengo que ser intencional en cuanto a con quién estoy compartiendo mi vida. A veces no nos damos cuenta, pero el tipo de personas con quien nos juntamos parece que es un reflejo de nuestra autoestima. Y a veces estoy conectándome con personas que no están administrando sabiamente sus capacidades, su tiempo, sus recursos, y yo termino igual. Vincúlate con quienes impulsan tu crecimiento e impulsa el crecimiento de otros. Tenga mentores. ¿Sabes quién es un mentor? Me gusta recordar quién es un mentor. Un mentor es alguien que ha llegado a un lugar donde tú quieres llegar. Y esa persona está dispuesta a enseñarte, a equiparte para llegar ahí. Inclusive, un buen mentor tiene todas las ganas de impulsarte para que vayas incluso más lejos, más lejos. Si tú me preguntas, ¿quién fue su mentor entre los 20 y los 40 años? ¿Quién? El pastor Ilidio da Silva. Él se había convertido en un ejemplo como hombre de familia, en un ejemplo como pastor de integridad, en un ejemplo como pastor que impulsaba el crecimiento de la iglesia, en un ejemplo de multiplicador de iglesias, en un ejemplo de mentor de pastores. Caminé con él durante 20 años a su lado.
exactamente entre los 22 y los 42 años. 20 años hasta que fue a la presencia del Señor. ¿Sabes qué aprendí? El valor de tener un mentor. Siempre llegarás más rápido y más lejos con un mentor. Pero algunos hombres son tan orgullosos como para no tenerlo. Y algunas mujeres son tan esquivas como para no tenerlo. Ten un discipulador, alguien que te enseñe cómo vivir la vida de Cristo, cómo aplicar la vida de Jesús a cada aspecto de tu vida. Eso requiere abrir el corazón, requiere escuchar, requiere obedecer, requiere eso que se llama sujeción, que parece ser una mala palabra hoy en día. Yo siempre digo, hay hombres tan insujetos que ni la receta médica. Ah, no, ¿y por qué me va a tomar eso? Ni que yo. ¿Para qué va al médico entonces? Y la esposa dice, mire, ese es, pero complicado. Ninguno de ellos vino hoy. Relaciones son tan importantes. Pensemos en la historia de David, historia de José. Vamos unas generaciones más adelante. ¿Recuerdan a David? El hijo de Isaí, ungido como rey en una ceremonia secreta en la casa de su padre, solo con sus hermanos. ¿Recuerdan a David? Y su etapa antes de los 20, enfrentando a un gigante en el campo de batalla, convirtiéndose en un héroe de guerra, un joven general del ejército del rey de ese momento, Saúl. Cuando llega al palacio, es envidiado y atacado por Saúl. Saúl también es un hombre de guerra. Saúl es diestro con la lanza. Y dos veces allí en el propio palacio, intentó matarlo con la lanza. Por cierto, Saúl es un hombre muy inestable emocional y mentalmente. Así que David sale del palacio, se autoexilia y va al desierto. Y en el desierto es perseguido por el rey. Lo persigue como un cazador, persigue a una presa de la misma manera. Ahora hay algo maravilloso que ocurre, y es que estando en el desierto, él edifica un poderoso batallón en la cueva de Adulán, una cueva en el desierto. Y mira cómo se describe ese momento en su vida, en 1 Samuel 22, 1 al 2. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Mira cómo él, siendo un héroe de guerra, habiendo sido general muy joven del ejército del rey, pero ahora exiliado en el desierto, comienza a atraer a otros. Eso es maravilloso. En la medida en que tú incrementas, tú comienzas a atraer a otras personas que van a potenciarte. Luego otros comenzaron a llegar. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados
o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¿Sabes? Si algo tú ves en la vida de David, es su determinación con la ayuda de Dios, su confianza en Él, esa que venía de su identidad, esa que leemos en los salmos, que reflejan quién es Dios para Él y quién es Él para Dios. Comenzó a atraer a hombres. Sí, y usted lee esto, que tenían problemas, que estaban endeudados, que estaban descontentos, pero que tenían un gran potencial. ¿Saben que de estos hombres, unos 400, cuando tú terminas de leer la historia, te consigues con un grupo que se llama los 30 valientes? Fueron los hombres más destacados en la batalla. Fueron atraídos por David en esa etapa de incremento. Pero David no los dejó con problemas, endeudados y descontentos. Los levantó. Tanto como él incrementaba, ellos también incrementaban. Se llama formación de equipo. Y algunos no lo ven, algunos no lo piensan. Y tienen un negocio y solo ellos lo atienden. No están formando equipos, no están levantando personas. ¿Quieres incrementar más? Voy a decirte cómo vas a incrementar más. Incrementando a quienes están a tu alrededor. Invirtiendo también en los que están en tu alrededor. Enseñando, equipando, dando recursos a quienes están a tu alrededor. Y mira cómo termina aquí. Esta etapa en la vida de David. Él demostró un carácter de integridad. Porque en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl. 2 ocasiones. La vida de Saúl estuvo ahí en sus manos. Una ocasión en una cueva, en el desierto, mientras Saúl lo perseguía. Entró a la cueva para hacer sus necesidades, Saúl. No el número 1. Eso se hace en cualquier parte del desierto. Los hombres eran número 2. Y allí, detrás de Saúl, está David con sus hombres. Y sus hombres le dicen: Dios lo entregó en tus manos. Y él dijo: no, Él es el rey. Wow, qué increíble. En otra ocasión, entró al campo enemigo mientras todos los soldados y Saúl dormían. Nadie estaba vigilando. Y allí, de esos más leales, cercanos a David, le dijeron: mátalo, está dormido. Y tampoco lo hizo. Él no iba a pasar a la historia como el asesino de un rey. Algunos años pasaron y fue hecho rey tras la muerte de Saúl. ¿A qué edad comienza aquí? ¿A qué edad está aquí en el palacio? 17 años. ¿A qué edad es hecho rey? 30 años. Etapa de incremento. Por cierto, entre 20 y 40 años, ¿quieres crecer? Invierte en las generaciones más jóvenes. Dedícate a las generaciones más jóvenes. Si tú levantas a las generaciones más jóvenes, ellos te van a levantar a ti. ¿Alguna vez has visto a un líder que admires? Él invierte en otros. Él levanta en otros. Él no se está levantando a sí mismo.
en todo esto, asume responsabilidad. Voy a decírtelo de todo corazón. Asume responsabilidad. Vamos. Entre los 20 y los 40 se establece nuestra adultez. Y la marca de adultez es responsabilidad. ¿Sabes qué te lleva al estancamiento? Culpar a tu herencia de tu falta de incremento, de tu falta de crecimiento. Mi familia, de donde vengo, mi origen. No, asume responsabilidad. ¿Sabes qué te lleva a estancarte? Culpar tu crianza. Mis padres y lo que me dijeron y lo que me hicieron. ¿Sabes qué te lleva al estancamiento? Culpar el ambiente, las circunstancias. La gente que me rodea, la situación. No, es tiempo de adueñarte de tu vida con el poder y la ayuda de Dios, con la capacidad que Él te da. A veces me siento con hombres entre 20 y 40 años, con matrimonios entre 20 y 40 años, y están estancados. ¿Y saben lo que escucho? Hay demasiados culpables de su estancamiento. ¿Quieres ser adulto? ¿Quieres ser adulto? La marca de la adultez es responsabilidad. Si no sigues comportándote como un niño malcriado o como un adolescente rebelde. Responsabilidad. Yo tomo responsabilidad y tomo responsabilidad para mi incremento. Y soy responsable de la administración sabia de mis capacidades, de mi tiempo, de mis recursos y de mis relaciones. Yo aprendo a relacionarme con otros. Yo aprendo a resolver problemas. Yo aprendo a manejar los conflictos. Yo aprendo a conectar mi corazón. Yo aprendo a caminar al lado de otros. Yo aprendo a ser mentoreado. Yo decido ser un discípulo. Yo decido mentorear a otros y aprendo cómo hacerlo. Yo decido discipular a otros. Todo con la ayuda de Dios, sí, pero voy a hacerme responsable. Y de esa manera construyo la visión que Dios me ha dado. Generaciones. Estamos deteniéndonos para decir, vamos, cada generación tiene una clave, cada generación debe ser formada. Y antes de los 20 años nos vamos a invertir en que tengan una identidad clara, una identidad ligada a quienes son para Dios. Pero entre los 20 y los 40 vamos a invertir en que administren sabiamente sus capacidades, su tiempo, sus recursos y, muy importante, sus relaciones. Que piensen en crecimiento y multiplicación. ¿Está bien? ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti para darte gracias por hablarnos hoy, por hablar especialmente a hombres y mujeres que están aquí entre los 20 y los 40 años, para despertar su corazón. Tú les estás recordando, quieres que sean administradores sabios de lo que colocas en sus manos.
capacidades, tiempo, recursos valiosos y relaciones en lo que consiste la vida. Señor, guíales, porque tú has colocado sueños en su corazón. Ayúdales a alcanzarlo, porque tú les has dado promesas. Ayúdales a hacerlas realidad. Gracias por lo que estás haciendo en sus corazones hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.